están viendo la primera placa del mensaje o del PowerPoint del mensaje que el Señor puso en mi corazón, y sigo rogando al Señor que en esta mañana, con lo que ya sabemos, con lo que no sabemos y Dios quiera enseñarnos, y con lo que ya sabemos pero Dios quiera actualizarnos en algún sentido, porque siempre está el propósito de Dios en lo que no sabemos y aprendemos, y en lo que sabemos pero todavía no lo sabemos como debemos saberlo. Así nos enseña la Escritura, ¿no? Así que en esta mañana podamos realmente ser impactados por el mensaje de Dios y sobre todo por la posibilidad de poner en obra lo que hoy Dios tenga para mí, en particular para cada uno de ustedes. Justificarse o ser justificado. El pasaje que yo voy a utilizar como base de la reflexión junto con ustedes es el de Romanos 5, versículos 1 y 2 especialmente, aunque vamos a recorrer muchos otros pasajes, pero estos dos son de alguna manera la base central de la reflexión. Dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este pasaje que leemos tal vez nos hable de un aspecto que es de los más centrales, si no el más central del Evangelio de Jesucristo, que es la justificación. La justificación, la doctrina de la justificación solo por fe, fue la doctrina que originó una de las controversias más grandes en la historia del cristianismo, ¿no? Y de hecho fue el inicio y una bandera fundamental en la Reforma Protestante del siglo XVI, con la frase popular sola fide, solo por la fe. Así que estaremos reflexionando un poco acerca de esta doctrina, pero inicialmente les voy a pedir que me acompañen, porque ustedes vieron que hice un juego de palabras en el título, ¿no? Justificarse o ser justificado. Y busqué algunos sinónimos de justificación. La palabra justificación nosotros la usamos muchas veces en lo cotidiano. No te justifiques. ¿Lo usaron alguna vez? Cuando retan a un hijo y nos dicen, no, pero no te justifiques. Cuando metemos la pata en algo, enseguida, no te justifiques. Bueno, la justificación es una explicación, es una argumentación. Estos son sinónimos. Es una demostración, una excusa, una disculpa, un pretexto, una coartada, una exculpación, un argumento, un motivo, un descargo. Y justificarse podría ser una manera de tratar de probar nuestra inocencia, y en eso no hay nada de malo. De hecho, si estuviéramos en un juicio por alguna cuestión injusta, probaríamos con justificaciones nuestra inocencia, obviamente. Pero muchas veces las usamos como argumentos o excusas o descargos conscientes o inconscientes, ¿sí? Solo por el hecho de tratar de invisibilizar lo que realmente sucede. Con la función de librarnos de lo que podría ser la consecuencia de algún error, de alguna carencia, o de alguna acción que podría ser cuestionable o indeseable o condenable. Ahí aparece un dibujito, yo no leo ni por asomo lo que dice, pero ustedes lo estarán leyendo, ¿no? Excúsenme. Y me preguntaba, ¿te olvidaste alguna vez de ir a alguna cita médica? ¿Y te llamaron porque no viniste? Ay, no, me dolía la cabeza. No, se me hizo tarde, había un tráfico bárbaro y como llegaba muy tarde volví a mi casa. Y somos capaces de hacer eso, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Llegaste tarde a algún lugar por irresponsabilidad alguna vez? ¿Pusiste excusas?
¿Hiciste algo que te avergonzó y que terminaste intentando argumentar para convencer o convencerte de que en realidad eso no fue tal y como sucedió? Las justificaciones, en alguna manera, aparecen como descripciones distorsionadas de la realidad que tratan de asegurarnos justamente eso, no asumir las consecuencias de nuestros propios errores. Me decía un hermano esta semana que también tocamos algún tema cercano a en la reunión de oración, me decía, hay que hablar más de esto, porque yo conozco personas que tienen como argumento, por ejemplo, que la salvación podría ser algo tan lábil que la conducta nuestra podría no alcanzarla y entonces mejor ni intentar el cristianismo porque ya estamos perdidos de entrada, ¿no? Bueno, ahí hay un argumento o una excusa inconsciente, por la ignorancia de la palabra de Dios, respecto de que la salvación pudiera depender de nosotros. ¿Sí? Es decir, que podemos tener muchas excusas. Podría ser la excusa de que, no, porque si yo me acerco a Dios, entonces voy a tener que hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con cumplir normativas. Y ahí hay otro argumento que podría ser falaz. Es decir, hay muchas cosas que nosotros podríamos argumentar, inclusive aplicadas a la relación con Dios. Y esto no es nuevo. Esto es de toda la historia, ¿no? Pero quiero seguir un poquito con las excusas que ponemos. Miren lo que me pasó una vez. Estaba en jardín de infantes, pero es una escena que a mí me encanta recordarla. No sé si alguna vez se las conté. Y nosotros en la escuela, yo iba a la escuela evangélica, jardín de infantes, y la maestra hace una oración y vamos a desayunar. Y termina de hacer la oración. Yo la verdad es que no me acuerdo cómo fue mi actitud en la oración, pero me acuerdo de un compañero mío, Rubén, que apenas terminamos de orar dijo, Señor, Sergio estaba con los ojos abiertos. A lo que la maestra dijo, ¿y vos cómo sabés? Porque lo soñé. Así que el tipo se excusó que se había dormido en la oración. No sé qué es peor, si está con los ojos abiertos, dormirse. Pero bueno, esa fue la excusa. No siempre lo recuerdo con mucha ternura. Es gracioso a veces cómo se manifiestan estas formas de excusarse, ¿no? De justificarnos. Bueno, ni hablar del ramo de flores del infiel, ¿no? No me voy a meter ahí, que es un terreno más pantanoso. Pero hay cosas peores. Cuando juzgamos sin piedad y decimos que es por amor. Cuando criticamos, pero es porque te queremos hacer un bien y te destruimos, te rompemos la cabeza con nuestras críticas. Inclusive las guerras santas, que de santas, si son guerras, no tienen nada. ¿Sí? Es decir, hay muchas excusas que podemos poner en nuestras acciones. Pero una de las cosas que más me gusta es cuando alguien dice, vos sacás lo peor de mí, y te echa la culpa de lo peor que tiene. ¿Les pasó alguna vez? ¿Cómo vos sacás lo peor de mí? Hacete cargo de lo peor tuyo. Yo me tengo que hacer cargo de lo peor mío, no te voy a hacer cargo a vos. Sí, ¿no? ¿Les pasó esto alguna vez? Seguramente lo dijeron también, algunos. Yo puedo haberlo dicho alguna vez. Bueno, en Génesis, en el capítulo 2, vemos cómo desde el principio de la humanidad esto aparece. Y ahí están Adán y Eva. Y dice que Dios le dice a Adán, en el principio, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Es claro, ¿no? No fue un mensaje velado. No había que hacer una gran interpretación teológica. Era escuchar la voz de Dios con una orden muy clara. Ahora, en el capítulo 3, versículo 6, nos cuenta la palabra de Dios que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces tomó uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. ¿Se acuerdan?
Nos encontramos en Génesis 23, la placa que sigue. En Génesis 23, las excusas de Adán y de Eva. ¿Sí o no? Señor, la serpiente me tentó. No es mi culpa. Es la serpiente que seguramente vos creaste. Y el hombre y es la mujer que me diste. Señor, no solo no tengo la culpa, sino que tal vez la culpa la tengas vos. Excusas. ¿Se dan cuenta cómo funciona, no? Siempre de una manera de intento de justificación. Lo cierto que esta condición no es solo de Adán y Eva, sino que la humanidad está caída, desviada, separada de su Creador y direccionada a la condenación eterna. En Romanos 1 encontramos una descripción tremendamente cruda, que yo la voy a parafrasear utilizando la Nueva Traducción Viviente y voy a cambiar el pronombre personal, pero es lo que dice el pasaje. Ustedes pueden leerlo en Romanos 1, algunos textos de este capítulo. Dice, desde la creación del mundo, todos hemos visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tenemos ninguna excusa para no conocer a Dios. En realidad se trata de que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Está hablando de algunos, podemos decir nosotros. Conocimos a Dios, pero no quisimos adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzamos a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, las mentes nos quedó en oscuridad y confusión. Afirmando ser sabios, nos convertimos en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rendimos culto a ídolos que nosotros mismos hicimos. Permítanme hablar de ellos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él, Dios, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y hay una lista que inicia con pecados de todo tipo, de conducta, de pensamiento, de actitud, de acción. Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y empieza el capítulo 2 de una manera llamativa. Dice, tal vez crees que podés condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Acá sí la Biblia nos pone en primera persona. Tu maldad es igual que la de ellos y no tienes excusa. Otra vez, no hay justificación posible, no tenés excusas. Te condenas a ti mismo, dice, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los hombres. ¿Sí? Son palabras fuertes, ¿no? Pero pone a la vista el escenario real de la condición humana frente a Dios. Ese es el estado trágico en el que la humanidad se encuentra encaminándose al justo juicio de Dios. Que dice, lo encontramos en Romanos 3, 10 y 11, que no hay justo ni aún uno. Acá tenemos uno, ¿no? Pero es solo el nombre, ¿eh? De justo, no. Aunque es bastante justo. Pero ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todo malas noticias hasta acá, ¿verdad? Parece todo malas noticias. Pero justamente la justificación tiene
una connotación diferente. Acá estamos hablando de justificarnos. No hay justificación, no hay excusa posible para escapar del juicio de Dios. No hay. Todos estamos camino a encontrarnos con nuestro Señor, el Señor, el Dios creador, y vamos a ser juzgados. Y nuestra condición humana es que estamos condenados. Sin embargo, tenemos este regalo que vamos a ir descubriendo, que muchos conocen, pero ojalá hoy despertemos de un modo nuevo, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? No justificarnos, es ser justificados, que es diferente. La justificación es un término legal, yo les voy a pedir perdón a todos los abogados, que hay varios acá, porque puedo ser no muy preciso en esto, pero el término significa jurídicamente la acción, el efecto de justificar, dar conformidad con lo justo, podría ser, es la causa o la razón que justifica, la justificación, o es la prueba que se hace de la inocencia o la bondad de una persona, de un acto o de alguna cosa. Sabemos que en la justicia humana a veces hay justificaciones injustas, ¿no? Eso lo sabemos, porque en la justicia humana no encontramos toda la justicia que nos gustaría. Pero la justificación apunta al corazón mismo del Evangelio, dice el teólogo Sproul, teólogo y pastor presbiteriano, fallecido hace muy pocos años. Él dice, apunta al corazón mismo del Evangelio de Jesucristo, ya que se direcciona en torno a la situación más grave entre todos los escenarios de la humanidad. Si fuéramos medidos con la vara de Dios, no tendríamos ninguna posibilidad de ser salvos. Ninguna posibilidad de ser salvos. Se trata de la justicia de Dios, el santo y justo, ante el cual ninguno de nosotros podría, por más que se esfuerce, dar la talla. ¿Es así? Así es. Sin embargo, la justificación nos habla del amor y la gracia de Dios, que trajo una posibilidad radical de cambio de rumbo de nuestro proceso, que se direccionaba a la condenación. Se encamina de una manera totalmente diferente. ¿De qué se trata el amor y la gracia de Dios? Bueno, dice Romanos 3, 22 y 24, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Presten atención a esta palabra, gratuitamente, no hiciste nada, ni yo hice nada, gratuitamente, por su gracia, inmerecidamente, como un favor de Él hacia nosotros, mediante la redención, que no es con nuestras obras ni nuestros esfuerzos, sino que es en Cristo Jesús. Todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios, pero somos justificados, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces volvemos a nuestro texto básico, el que hace pie central de nuestro mensaje. Así que justificados, no con excusas, justificados, habiendo sido justificados por la fe, entonces toda la mala noticia se transforma en buena. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es que podemos ser declarados justos, no por serlo ni por merecerlo. Hemos sido declarados justos si hemos creído en Jesucristo por la pura gracia de Dios, porque a Cristo le fue imputada nuestra condena de muerte. Leemos en Isaías una preciosa profecía que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Dice, Él fue herido
por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. ¿Escucharon? El castigo que nos trajo paz y que no pagamos, pero lo pagó él, fue sobre él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. La justificación es el centro de las buenas noticias que es el Evangelio. No tiene que ver con algo inherente a nosotros, no tiene que ver con algo que logramos nosotros por algún tipo de cambio actitudinal, por esfuerzo de nuestra voluntad, por regulación de hábitos. No se puede alcanzar la justificación por ningún medio interno. Esto es externo, extraño a nosotros. Eso quiere decir externo, extra nos, fuera de nosotros. Nos es dado, se añade por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino un don de Dios, como dice en la carta a los Efesios. Justificarse no es igual a ser justificado, ¿se dan cuenta? Ser justificado muchas veces podría ser o podría tener que ver con evitar la condena que se merece y que podría ser justa. Pero nos justificamos. Sin embargo, el ser justificados, en este caso, es ser declarado libre, pero en conformidad con la justicia, justamente libres. ¿Cómo? Pero no es justo, si yo me merezco morir. Sí. No hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para sacarnos del estado de condenación que teníamos. Entonces podría surgir la pregunta de si acaso la justificación es algo justo. Si Él es santo y justo, ¿cómo puede perdonar a un pecador culpable? La respuesta es que la justificación no excusa ni justifica nuestro pecado. No excusa ni justifica nuestro pecado. No lo ignora ni lo avala. Nuestro pecado es castigado plenamente habiendo Cristo asumido nuestra pena por nosotros. Él fue nuestro sustituto. 1 Pedro capítulo 3 dice, Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos. ¿Se dan cuenta? Tus pecados y mis pecados han sido pagados, gracias. Han sido pagados. No desaparecieron por el amor de Dios. Porque Dios también es justo y también es santo. Así que en el misterio bastante develado a nosotros de la obra de Cristo en la cruz, la justicia y la paz se encontraron, como dice el Salmo, ¿no? Ahí está la justicia de Dios, la santidad de Dios, también el amor de Dios. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que cuando creamos en Él podamos ser salvos. Porque Él hace una doble imputación, dicen los teólogos. A Cristo le imputa nuestro pecado y a nosotros nos transfiere la rectitud de Cristo. Así que cuando Dios estaba mirando la cruz, estaba mirando a Jesucristo cargando nuestro pecado. Por eso Jesús sintió que Dios lo había abandonado. Claro, porque ahí Jesús en la cruz estaba cargando nuestro pecado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque te estaba mirando a vos y a mí, como si mirara a Cristo. ¿Escuchaste? Nos estaba mirando a vos y a mí en la rectitud de Cristo y a Él en el horror de nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? ¿No es maravilloso? Dice Romanos 3:25, como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre a causa de
el perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Él es justo y es justificador. Él es justo y en su amor encontró el medio por el cual nosotros poder ser justificados, no excusados, justificados. Por eso yo quisiera invitar, somos un grupo muy heterogéneo, muchos con muchos años de conocimiento de Cristo, otros recientemente acercándose al conocimiento de Cristo. Yo quiero invitarlos a afirmarnos, a dejar las dudas, a dejar los temores de lado, porque la seguridad de la salvación no está en nosotros. La seguridad de la salvación está en la obra de Cristo. Si estuviera en nosotros, entonces la justificación estaría en manos nuestras. La seguridad, la garantía en la salvación es que viene de Él, sin que nosotros merezcamos nada, y se sostiene por Él. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. ¿Se imaginan Satanás yendo a reclamar el alma de algún hijo de Dios? Y Dios abriendo la mano, tomá. No, hermano, no es así. Nadie las arrebatará de mi mano. Así como no hiciste nada, sino que lo hizo Cristo, tampoco lo que hagas te da garantía, sino Él te da garantía de ser salvo. Amén. Esto es justificados solo por la fe. Vamos terminando y un texto más que me gustaría que escuchen profundamente. Escuchemos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ven la garantía? Quiero terminar volviendo al pasaje inicial. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier paz, hermanos, amigos, no es cualquier paz. Es el centro de la problemática más compleja de la humanidad. Algo que no tiene ningún otro remedio que no sea Jesucristo. La espalda que le dimos a Dios, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestro descrédito a Dios, inclusive hasta nos animamos a negarlo, aunque todos sabemos que está. Porque dice que no hay excusas, ¿no? Vimos la tierra y el cielo y entonces conocimos a Dios. Pero podemos tener esa paz, que es la de la reconciliación por haber sido justificados en Cristo. Así que yo quisiera compartir algunas preguntas que podemos hacer. ¿Cuánto de conscientes somos de la profundidad del amor y de la gracia de Dios para con nosotros? ¿Cuánto? Porque son temas conocidos estos. ¿Cuánto de conciencia hay en lo cotidiano, en mi vida? Cuando salgo de mi casa, cuando me levanto de la cama, cuando hago las compras, cuando vuelvo. ¿Cuánto? ¿No debería ser esta realidad que hoy observamos lo suficientemente poderosa
una realidad profunda, no debería ser tan profunda y tan poderosa como para que nuestra vida se rinda a los pies de nuestro Señor y Salvador en adoración, en una nueva entrega, en gratitud, en más de la obediencia, en más del gozo. Cuando tenemos la cara triste por circunstancias tan pasajeras, ¿no será que tenemos que gozarnos en las tribulaciones, como sigue este pasaje más adelante? Porque el Señor está con nosotros. Hablábamos con el pastor Justo y el pastor Miguel hace unos días. ¿Cuántas veces decimos, ¿cómo te fue el día? No, bien, bien, hoy no pasó nada importante. ¿No pasó nada importante? ¿Te pensás que Dios no estuvo cuidándote? Había un reel en una esquina, era un chiste, en una esquina y no pasaba ningún auto. Y la gente venía y no pasaban autos. Entonces dice, no pasó nada. Qué bueno, no pasó nada. ¿No pasó nada? ¿Y todo lo que podía haber pasado y no pasó? ¿No pensás que está en las manos de Dios? Todos los días de nuestra vida. Y mientras crees que no pasa nada, ¿no está pasando que tu vida ha sido rescatada por la obra de Cristo? ¿No debería ser motivación para el gozo, para la alegría, para la canción, para la entrega, para las elecciones de nuestra vida? Yo quiero invitarles en este momento a que todos estemos en una actitud de oración y de entrega. Animarnos a dejar cualquier justificación que tengamos para lo que sea que Dios nos esté hablando, que pueda impedir que vivamos conforme a la profundidad de este amor que recibimos en la justificación por la fe en Jesucristo. Que usemos este momento como un reconocimiento personal y actualizado de la obra de Cristo en favor de cada uno de nosotros, ya sea para agradecer como para asumir nuevos desafíos, según lo que Dios esté hablando a nuestros corazones. Y mientras muchos de ustedes seguramente están orando, quiero invitar, si hay alguien entre nosotros, o a lo mejor en la web, viendo este video, este mensaje, escuchándolo, y que nunca entregó su corazón a Cristo, no entendía de qué se trataba el mensaje del Evangelio, de las nuevas buenas, de las buenas noticias del Evangelio, y está siendo tocado en su corazón. Yo le voy a invitar a que repita en su corazón esta oración que voy a hacer. Allí en el silencio de su silla, de su lugar, donde te encuentres, te invito a que hagas esta oración. Padre Dios, Creador del cielo y de la tierra, estoy ante vos hoy para decirte que reconozco tu amor, que me reconozco pecador y necesitado de tu salvación. Te pido perdón por haber vivido alejado de vos, o dándote la espalda, o no teniéndote en cuenta. Perdona mis pecados. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y hoy decido entregarte mi vida. Gracias por tu perdón y por tu salvación. Recibí mi oración que hago en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y mientras todos siguen en actitud de oración, yo quiero invitarte a, si hoy recibiste a Jesucristo como tu Salvador, hiciste conmigo esta oración, o una que tiene que ver con una nueva afirmación en tu relación con Cristo, me lo hagas saber levantando la mano. Yo quiero verte, quiero charlar con vos. Hoy es el día de salvación. Hoy están abiertas las puertas de la gracia para que recibamos a Jesucristo.
¿Será el día que lo hagas vos? ¿Hay alguien que hoy recibe a Cristo como su Salvador? ¿Quiere mostrarlo levantando su mano? Tal vez sea algo difícil, tal vez sea algo que podría generar vergüenza. Cuando termine el culto, yo voy a estar allí atrás, dispuesto a recibir a cualquier persona con dudas o con deseo de tomar esta decisión. Que hoy sea el día en que todos hayamos tomado una decisión liberadora de aceptar a Jesucristo, el que nos justifica y nos trae vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.